Episodio 9. Sueños extraños. Los últimos meses habían sido muy intensos y se me pasaron tan rápidamente que casi no me di ni cuenta. Todos los nuevos lugares que descubrí a mi alrededor, el conocimiento que adquirí sobre las personas que convivían en mi entorno, me hicieron madurar aceleradamente. El comienzo del descubrimiento de mi pueblo provocó que en mi mente surgieran infinidad de preguntas, sobre todo acerca de aquellos lugares. ¿Desde cuándo vivían gentes en aquellas calles? Y antes de ellos, ¿quién vivía allí? ¿Dónde estaban los otros pueblos de los que yo oía noticias? Olivares, Moclín, Illora, Tózar, Pinos Puente. En paralelo a las aventuras que vivía cada día junto a mis amigos, por las noches mi imaginación me hacía vivir otras distintas por aquellos mismos lugares u otros diferentes, aunque siempre con un nexo de unión. Recuerdo que un día concreto del primer mes de aquel año, en el que jugábamos al lobo, este juego era un pilla-pilla en el que se ataba con una larga cuerda por la cintura al que debía pillarnos. Pues bien, esa misma noche tuve un sueño en el que soñé vívidamente con un grupo de niñas desconocidas y que estaban jugando al mismo juego que nosotros esa misma mañana. También estaban en un lugar conocido, era el extremo de la explanada que había o que hacía de patio frente a las escuelas. Fue tan real aquel sueño y con tantos detalles que pude observar cómo en el fragor del juego, una de ellas, llamada Paquita, se producía una gran brecha en la pierna derecha, al quedar atrapada entre los alambres de espino que cercaban el lugar. También había ocasiones en las que al pasar por algunos lugares muy concretos se me desvelaban recuerdos pasados, algo imposible si pensamos que nunca antes había estado por allí. En concreto, la primera vez que esto me pasó fue al pasar por el antiguo arco frente a la iglesia. Me vinieron a la mente un gran grupo de jinetes árabes cabalgando a lomos de sus caballos y pasando rápido y al galope, mientras varias jóvenes cubiertas con velos los veían escondidas desde una pequeña ventanita al extremo del arco. Cada día era una aventura, y cuando regresaba al atardecer a casa, llegaba físicamente cansado hasta el límite, pero pletórico de estímulos y esperando con ansia la llegada del nuevo día. Todos los días eran diferentes e irrepetibles, pensaba yo, por lo que intentaba aprovecharlos hasta el último segundo. A finales del mes de enero de aquel año, 1928, ocurrió un suceso que provocó en mi familia unas horas de incertidumbre y desasosiego, y cuyos efectos se extendieron y sufrimos durante casi una semana. Todo empezó cuando escuché cómo mi padre le pedía a mi madre que le preparara un atillo con una muda y sus zapatos limpios. También le dijo que tras la jornada de trabajo se iba a acercar a Atarfe para asistir a la celebración de un acto en recuerdo y en honor de un señor fallecido 5 años atrás. Esa conversación, esa comunicación no gustó nada entre mis familiares y mi madre le rogó repetidamente que no fuera a esa reunión. La persona a la que se homenajeaba era don Manuel Yudes López, que falleció en 1923, solo unos días después de mi nacimiento. Este hombre fue un obrero del gremio de los tejedores que, entre otras cosas, ejerció como periodista en publicaciones del momento como El Defensor o La Información,
y que también fue el fundador de varias agrupaciones socialistas de la provincia, incluida la matriz, la Agrupación Socialista de Granada, en 1892. En Atarfe, la agrupación local, que también fue fundada por él, se celebraba ese día una jornada reivindicativa al cumplirse 5 años de su muerte. Mi padre lo había conocido 15 años atrás, en 1913, cuando Manuel, ejerciendo de corredor de fincas, le pidió que le acompañara a visitar una de las parcelas que vendía su patrón cerca de este pueblo y en dirección norte, hacia la Cortijada de Caparacena. El caso es que mi padre, tras concluir su jornada en los llanos de Silva, pretendía asistir a esa reunión, que ciertamente era algo delicada, puesto que las autoridades de la dictadura no eran muy favorables a dichos actos, a pesar de sus acuerdos con el Partido Socialista en ciertos temas. Así, desde que mi padre partió muy temprano por la mañana, todos mis familiares entraron en una pesadumbre que se incrementaba según se acercaba las horas de la tarde, y provocando mucha preocupación al llegar el anochecer y no tener aún noticias de mi padre. Pude advertir el alto grado de miedo y desazón que aquella tardanza estaba provocando entre los míos, y yo mismo comencé a intranquilizarme. Mi madre, al advertir que yo empezaba a contagiarme de su preocupación según pasaban las horas, me obligó a acostarme antes de lo habitual. Tan cansado estaba que caí rendido, y a pesar de la ausencia de mi padre, y no tuve conciencia de la hora en la que mi padre regresó, pero así fue, ya que a la mañana siguiente lo vi mientras desayunábamos. Ese día mi padre no fue al campo, y luego me enteré de algunos de los motivos que incidieron en la ausencia a su puesto de trabajo. En ese día, y durante toda la semana después, se percibía una tensión máxima en mi hogar, algo que yo no llegaba a entender, algo que había pasado, algo que les preocupaba y los tenía en un sinvivir. Poco a poco, día a día, fui recabando información y finalmente pude entender lo sucedido. Con el paso de los días todo se fue calmando, la normalidad volvió y continuamos con nuestras humildes vidas. Pasadas ya varias semanas desde aquellos momentos, cuando estábamos ya a mediados de febrero, un día le pregunté a mi madre por aquel suceso. Mi madre no quería contarme nada y negó que hubiera ocurrido algo. Pero cuando le dije que yo ya lo sabía y le mencioné las palabras Guardia Civil, me hizo callar y comenzó a explicarme lo sucedido. Me contó que mi padre ciertamente había asistido, como quería, a ese acto político organizado por la agrupación local del Partido Socialista de Atarfe. Me explicó que no solo se trató de un evento social en homenaje a don Manuel Lludes, sino que aprovecharon la ocasión para discutir algunos asuntos relacionados con las condiciones de trabajo de los peones, los bajos sueldos y otros temas más. Y aunque la tarde transcurrió tranquilamente y sin incidentes, todo pudo cambiar a no ser por un golpe de suerte que favoreció a las personas allí reunidas. Mi padre y otros compañeros que habían llegado desde varios puntos de la Vega y desde los montes estaban ya en la calle listos para emprender la vuelta a sus casas e intentar llegar antes de medianoche. Mientras se despedían unos de otros, pudieron ver cómo al llegar la oscuridad un gran número de guardias civiles se acercaban al lugar donde estaban reunidos. Al escuchar cascos de caballos y observar algunas luces desde donde provenían los ruidos, dieron la alarma, la reunión se convirtió en una estampida
y cada uno de los asistentes corrió en la dirección que le pareció más adecuada para poder escapar de la encerrona. La ventaja que tenían los que ya estaban fuera impidió que ninguno de ellos fuera detenido, pero algunos de los que salieron los últimos sí fueron capturados. Mi padre y otros 3 hombres del término tuvieron que dar un gran rodeo y caminar ligero pero con precaución hasta casi Caparacena, y desde allí, ya más tranquilos, hasta sus respectivos pueblos. El recorrido, que con normalidad les hubiera llevado unas 3 horas, casi se convirtió en 5, debido a las paradas que hacían por precaución, también por ciertos rodeos que tuvieron que realizar y evitar las trochas más comunes. Una vez en casa, surgieron otros miedos e inseguridades. Ante la posibilidad de que alguno de los capturados, bajo amenazas o torturas, entregara las actas de la reunión con los nombres de los asistentes, o que bajo esas condiciones revelara los nombres de algunos de ellos. Una cierta incertidumbre permaneció en mi casa todos esos días de después, siempre a la espera de que una pareja de la Guardia Civil se presentara para interrogar o arrestar a mi padre. Todo se calmó cuando las noticias que iban llegando de esa redada eran menos amenazantes de lo que mi padre sospechaba. Fue un asalto a modo de escarmiento, sin interés por los cabecillas y menos aún por los asistentes, ya fueran afiliados o no. A los detenidos se les liberó tras pasar la noche en el cuartelillo bajo la amenaza de que estaban siendo vigilados. Pero durante los siguientes meses no se oyó nada al respecto y el olvido borró aquellos momentos durante años. Además de nuevos lugares, las andanzas por el pueblo me permitieron ampliar mi conocimiento sobre otras personas que allí vivían y eran vecinas mías. Continuando las labores propias del momento, quizás un poco más tarde de lo normal, según escuché de algunos ancianos que compartían la calle con nosotros, mi madre acompañaba cada día a mi abuelo, su padre, en las tareas de la siembra. Ese momento, la siembra, era crucial si se quería disponer de una cosecha abundante, y de ello también dependían los jornales y por tanto los salarios de los próximos meses. Llevaban ya unos pocos días dedicados a la siembra de una de las legumbres que fundamentaba el alimento de los más humildes, el garbanzo. Una yunta tirada por mulos y conducida por mi abuelo, y mi madre detrás arrojando a voleo aquellas semillas secas, serían la mano de obra necesaria para sembrar aquel año la parcela señalada para ello. La finca en cuestión comenzaba justo a las afueras de Tiena, y en concreto era la ladera que quedaba entre el camino del llano y el barranco del Culantrillo, y hasta la altura del cortijo de Santa Rita. Estas tierras eran de los Villanueva, y este año habían sido elegidas para el cultivo de esa legumbre. Algún que otro día la labor de mi madre la suplía una mujer algo menor que ella, a la que llamaban la artillera. Nunca supe su verdadero nombre, y otras veces fue sustituida por mi abuela. Mi padre aún seguía en los llanos de Silva, también dedicado a la siembra de garbanzos, aunque allí se apoyaba de un peón residente por la zona, y que nunca llegué a conocer. Yo, por mi lado, como cualquier niño de 4 años, en aquel lugar y en aquellos tiempos, debía espabilar pronto, ya que en breve se me pediría y se me exigiría mucho más. Para ello fui asumiendo alguna que otra tarea que no supusiera ni mucho esfuerzo físico y por supuesto nada de peligro. Cuando mi madre o mi abuela eran las que sembraban los garbanzos, yo era el encargado de llevarles la talega con la comida, puesto que se encontraban muy cerca,
y al lado de algunos de los lugares donde yo jugaba. Aunque aún me faltaban 2 años para entrar en la escuela, ese lugar ya no era un entorno extraño para mí. Tampoco estaba muy lejos de mi casa, aunque debo decir que en Tiena nada está lejos de nada. No éramos muchos niños y niñas en mi pueblo, y todos nos conocíamos. Los maestros, entonces, eran un matrimonio que desde hacía 3 años, desde 1925, vivían en la casa anexa a la escuela. Eran don José Cuadros Zurita y su esposa doña Luz. Muy cerca vivían también 2 muchachos mayores, los Siderios, los hermanos Miguel y Desiderio. Tenían ya casi 20 años, los 2 estaban aún solteros y siempre estaban rondando por allí. Aunque teníamos una buena relación con ellos, alguna vez me dijo mi madre que el hambre apretaba mucho y que sospechaban que alguno de ellos intentó una vez robar las gallinas por las tapias de nuestro corral trasero. Lo creían así porque después de advertirles al día siguiente que si volvía a ocurrir, dispararían con la escopeta. Y esto no volvió a suceder nunca jamás. Esa historia realmente era muy graciosa. Resulta que un día al anochecer mi madre vio algo extraño, unas sombras o algo similar escondiéndose tras las tapias del corral. Tras avisar a mi abuelo y a mi abuela, ya que mi padre no estaba allí, mi abuela cogió una escoba y tras darle la vuelta asomó su palo como si fuese el cañón de una escopeta. Mientras mi abuelo decía con un tono de voz lo suficientemente alto como para que se le oyera: deja que se asomen, que les voy a meter un cartucho entre los ojos. Ni que decir tiene que nunca hubo disparo, porque entre otros motivos mis abuelos nunca tuvieron armas en casa. Enfrente de estos, de los Desiderios, vivía Frasquitillo y su hermano pequeño junto a su familia. El primero era talador y su hermano sufría muy a menudo de enfermedades respiratorias, o al menos eso creíamos nosotros. Algunos años más tarde le diagnosticaron tuberculosis y casi lo enclaustraron en su habitación para evitar que contagiara a nadie. Esta familia años después se trasladó a otro pueblo, a Cogollos. Como decía antes, éramos pocos niños los que habitábamos aquel pueblo, aunque los mayores tampoco eran muchos. Ya entrada la primavera, sufrí durante semanas varios episodios de fiebres altas que el médico que venía de Moclín no pudo diagnosticar. La aplicación de paños húmedos y fríos fueron el tratamiento que les aconsejó a mis padres. Con este tratamiento fui cuidado hasta que desaparecieron justo antes del verano. Durante esas noches y esos días de fiebre alta, mi mente sufrió lo que llaman delirios febriles. Eran unos sueños muy intensos, tan realistas que me permitían experiencias en las que los sentidos me aportaban olores, sabores, etc. Se desarrollaban principalmente en lugares desconocidos, aunque alguna vez pude recordar espacios familiares. En esas vivencias también me acompañaron muchas personas y animales que no conocía y nunca había visto. Y lo más extraño es que el tiempo donde se desarrollaban esos sueños no era el actual, como descubrí más adelante. El primer sueño que tuve, y que fue el único que conté a mis padres, transcurrió durante una templada tarde del mes de mayo de aquel mismo año. La fiebre me tenía agotado tras una noche en la que apenas pude dormir, y la somnolencia me alcanzó a media tarde procurándome una siesta algo más reparadora. En ese primer sueño me trasladé a un bosque templado profundo, durante las plantas que predominaban eran unos grandes helechos
de decenas de metros de altura, permitiendo eso un ambiente con alta humedad donde la luz del sol penetraba muy tamizada hasta el suelo. No estaba solo en aquel bosque. Conmigo estaba una mujer muy mayor que yo rápidamente identifiqué con mi abuela. Ambos estábamos buscando y recolectando plantas comestibles. Se veía claramente la gran destreza y la experiencia de la mujer mayor por la cantidad de ejemplares que portaba, muy superior a lo que yo había recogido. Hablábamos entre los dos, y la que parecía mi abuela me indicaba con gestos y algunas palabras: «Mira, allí tienes otro», donde se encontraban algunos de los vegetales que colectábamos. Parecía que aquello que me señalaba era algo parecido a los espárragos, y que se encontraban entre otras plantas que parecían ocultarlos. Y lo más curioso que me aportó ese sueño eran nuestras vestiduras, porque no puedo describirlas como ropas, ya que eran pieles de animales toscamente trabajadas y que nos cubrían ligeramente. Antes he dicho que fue el único que conté a mis familiares, y lo hice así ante la reacción que observé cuando lo hice. Mi madre rompió a llorar, creyendo que me perdía, si no totalmente, al menos en parte. La justificación que me dio meses después es que creía que estaba perdiendo la razón por las largas noches de fiebre. Su escaso conocimiento sobre la historia del hombre y mi desconocimiento de vida a mi corta edad solo nos permitía dos posibles soluciones ante aquellas ilusiones: que había soñado que era un niño pobre y que carecía de ropas en algún país extraño, o que la fiebre me estaba afectando de tal manera que esos delirios alteraban y ponían en peligro mi salud mental. Así que opté por el silencio y vivir aquellas experiencias en solitario. Estos procesos febriles fueron disminuyendo hasta acabar por completo. Nunca más enfermé, pero los sueños no cesaron en absoluto, sino que todo lo contrario, se fueron intensificando, haciéndose cada vez más vívidos y claros, haciéndome visitar y vivir multitud de experiencias que me preparaban para lo que estaba a punto de llegar. El verano también llegó, el calor fue haciéndose más intenso y yo seguía creciendo a nivel físico de forma natural, pero de una forma exponencial a nivel mental.